Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buen viernes, se viene el fin de semana. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Con ganas? O más o menos, estamos todos iguales, me parece. Bien, chicuelas, antes de comenzar, recuerden la validación 3, habilitada 19, 20 y 21, recuperatorio de validación 3, 27, 28 de agosto. Y hoy comenzamos con módulo 4. ¿Bien? Ok. Déjenme cerrar un par de ventanas que tengo, no sé por qué tantas cosas abiertas en la computadora, después pregunto por qué no funciona. Eh, ahí va. Bien, y el campus también lo vamos a cerrar para que ande bien el internet, o más o menos. Bien, analgésicos entonces. Comenzamos con lo que son los analgésicos. ¿Qué son los analgésicos? Son medicinas, ¿sí? Que reducen o alivian, por ejemplo, los dolores de cabeza, dolores musculares, dolores artríticos, ¿sí? Eh, dolores, entonces, sí. Existen diferentes o muchos tipos, podemos decir, de analgésicos. Cada uno obviamente tiene sus ventajas, cada uno tiene sus riesgos, ¿sí? A ver, algunos tipos de analgésicos podemos decir, eh, o algunos tipos de dolor, no de analgésico, el dolor que uno siente. Responde muchas veces por ahí mucho mejor a cierto medicamento que a otro. ¿Sí? Cada persona puede tener una respuesta, podemos decir, diferente a un analgésico. Bien, por ahí lo que me hace bien a mí no le hace bien a Virginia. Bien, a ver, entre los medicamentos sin receta que son muy buenos, ¿sí? Para combatir muchísimos tipos de dolor, los principales tenemos los antiinflamatorios no esteroides, por ejemplo, eh, la, la, la aspirina, ahí se me había ido, la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno, ¿sí? Son antiinflamatorios no esteroides que se venden, por ejemplo, sin receta. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos un dolor muscular, ¿sí? O un dolor de cabeza. Bien, compramos medicamentos sin receta y no nos alivia el dolor. ¿Sí? Ahí sí vamos a tener que ir al médico para que nos recete, ¿sí? Algo mucho más fuerte. ¿Sí? Bien, hay muchísimos antiinflamatorios, por ejemplo, que hoy en día se encuentran disponibles en mayor dosis con receta médica. ¿Sí? Entre los más potentes tenemos, por ejemplo, los opioides, ¿sí? Que son bastante efectivos, pero a veces, ¿qué pasa con los opioides? Pueden causar graves efectos secundarios. Ya los vamos a ir viendo después cada uno, ¿sí? También, por ejemplo, con los opioides lo que pasa es que hay más riesgo de provocar adicción, ¿sí? Por eso se debe tomar siempre bajo supervisión médica, si lo receta el médico, ¿sí? Bien. Tenemos una clasificación habitual de los analgésicos, que son los medicamentos antiinflamatorios no esteroides, que lo encuentran con la sigla AINE. Sí, anótensela porque en las evaluaciones le va a aparecer la sigla AINE, antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? Que esos se utilizan ¿para qué? Para reducir la fiebre, para reducir la inflamación, para aliviar el dolor. ¿Sí? Ibuprofeno, naproxeno, aspirina. ¿Sí? Entonces, los medicamentos que disminuyen el dolor, que disminuyen el enrojecimiento, que disminuyen la inflamación, la fiebre en el cuerpo, ¿sí? Es un medicamento esteroide. ¿Bien? A ver, es posible que algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroides eviten que se forme en realidad ¿qué? Coágulos en la sangre. ¿Sí?
pero tiene efectos secundarios, son hemorragias, problemas en el estómago, problemas en el corazón, problemas en el riñón. Bien, la aspirina, el ibuprofeno, el ketoprofeno, ay, se me había el ketoprofeno, el ketorolaco también, el diclofenaco, son todos medicamentos no esteroides. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo se toman en sí estos medicamentos? Cada medicamento no esteroide o AINE tiene su propia dosis, o sea, su propia potencia, tiene su propio intervalo para la frecuencia con la que uno debe tomarlo. ¿Sí? Entonces, el tamaño de la dosis, podemos decir, de los medicamentos de venta libre, que son los que nombramos recién, muchas veces mucho menor que las versiones que existen con receta médica. Bien, los AINES suelen comenzar a funcionar rápido, ¿sí? A las pocas horas. Bien, bien. También, obviamente, esa rapidez con la que ese medicamento haga efecto depende del efecto deseado, ¿no? ¿Sí? Bien. Otra cosa con respecto a los AINES, ¿sí? No se debe mezclar, ¿bien? Con algún medicamento que esté prescripto, ¿sí? Bien. O sea, uno de venta libre con uno prescripto no se mezclan, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se mezcla, se puede aumentar la probabilidad de efectos secundarios. Entonces, siempre se consulta al médico, ¿sí? Y otra cosa que advirtieron mucho los médicos es que no se administra aspirina a los niños menores de 12 años, ¿sí? Bien, porque existe riesgo, síndrome de Reyes, que en realidad es una enfermedad que es bastante rara, pero puede ser mortal y afecta lo que es el cerebro y afecta lo que es el hígado. ¿Sí? Bien, efectos secundarios entonces de antiinflamatorios no esteroides, los AINE, que tienen riesgos, obviamente como todos, es importante por eso entender esos riesgos y entender también los beneficios de cualquier medicamento antes de tomarlo. ¿Sí? Entre los posibles riesgos, problemas estomacales, ¿sí? Malestar estomacal, úlceras, puede aparecer sangrado, problemas renales, presión arterial alta, problemas cardíacos, retención de líquidos, ¿sí? La retención de líquido causa que hinchazón, bien, alrededor de las piernas, alrededor de los tobillos, alrededor de los pies, alrededor de las manos. En otros puede causarle erupciones, ¿sí? O reacciones alérgicas. Bien. Cuando hablamos de efectos secundarios, no significa que a todo el mundo le va a pasar. Son riesgos, ¿sí? Después cuando veamos todo lo que es el último módulo, perdón, que hablamos del prospecto, ¿sí? Ahí yo les explico por qué en el prospecto es tan importante que estén los efectos secundarios. El prospecto en realidad es un documento donde el laboratorio, por decirlo de una manera, se ataja con eso. Acá lo dice. ¿Se entiende? Bien. También hay motivos para dejar de tomar los antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? A ver, hay AINES que pueden retrasar la sanación. Bien, entonces, si alguna persona que los está tomando tiene señales de infección, debe dejar de tomar la medicación si hay un aumento del dolor, ¿sí? Si la piel alrededor de la lesión o alrededor de la herida
está caliente, si hay enrojecimientos, ¿sí? Que salen de la lesión o de la herida, pus, ¿sí? Que se sigue formando, digamos, en esa herida, si hay fiebre sin ninguna otra causa, si los ganglios se inflaman por encima de esa lesión o por encima de esa herida. ¿Sí? Bien, repito de nuevo los riesgos de los antiinflamatorios no esteroides, que esta es la parte que me resulta para mí más importante. Puede aumentar riesgo de ataques cardíacos, ataques cerebrales, reacciones cutáneas, sangrados estomacales, sangrados intestinales graves. ¿Sí? Mayormente, ¿qué pasa? O sea, esos riesgos que yo les nombro pueden ser mucho mayores si se toman antiinflamatorios no esteroides en dosis mucho más altas, ¿sí? Y mucho más duradera de tiempo de lo recomendado. ¿Sí? Por otro lado tenemos a la aspirina, a diferencia de los otros antiinflamatorios no esteroides, la aspirina sabemos que puede ayudar a determinadas personas, no a todo el mundo, a reducir el riesgo de tener ataques cardíacos o un ataque cerebral. ¿Sí? Bien, por eso también les dije, no a todo el mundo, tomar aspirina no es adecuado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque puede causar sangrado grave. ¿Sí? Por eso dice, no, porque yo he escuchado más que nada a la gente grande por ahí, que tengo que tomar una aspirina por día. ¿Te lo recomendó el médico? Puedes tener una enfermedad de base y eso te lo empeora. Entonces, no todo el mundo puede tomarse la aspirina diaria. ¿Sí? Por eso es recomendable hablar siempre con el médico. ¿Sí? Ni hablemos si anteriormente ya han tenido algún tipo de reacción alérgica con respecto a este tipo de analgésicos, los antiinflamatorios no esteroides, no lo tomen. ¿Sí? Otra cosa sumamente importante, si estás embarazada, si estás intentando quedar embarazada, si estás amamantando, ¿sí? No se toman antiinflamatorios no esteroides, excepto que el médico lo autorice. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede causar problemas con el bebé o problemas en el parto. ¿Sí? Ni hablemos si tenés presión arterial, enfermedades renales, hepáticas, cardíacas, problemas de sangrado, anemia, ¿sí? Úlceras o ciertos antecedentes de sangrado intestinal o estomacal, si tenés dolor de estómago, malestar estomacal, acidez estomacal, esa acidez que perdura, ¿sí? Si tenés el hábito de beber, ¿sí? Alcohol diariamente, eh, mínimo 3 veces al día, eso aumenta en realidad el riesgo de sangrado en el estómago, así que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? O si tenés cualquier tipo de afección de salud grave, lo hablan primero con el médico antes de tomar un antiinflamatorio no esteroide. ¿Sí? Mayormente, ¿qué hacemos las personas? Ay, me duele tal cosa, listo, vamos, compramos un ibuprofeno y nos tomamos. Pero no es apto para todo el mundo. ¿Sí? Bien, ni hablar que hay que hablar con el médico, con el prestador de servicio de atención, si estás tomando, por ejemplo, diuréticos, si estás tomando anticoagulantes, esos medicamentos que se utilizan para prevenir la formación de coágulos, eh, medicamentos para la diabetes, medicamentos para la artritis, ¿sí? Aspirina para proteger el corazón o cualquier fármaco. ¿Sí? Bien. ¿Pregunta?
¿Vamos? No, la vi a ver que quiso así con el teléfono, dije, va a hacer una pregunta, no estaba mirando un mensaje. Bien, sigo. Analgésicos narcóticos, ¿sí? Que también lo conocemos nosotros mejor eh, dicho como opioides, ¿sí? Analgésicos opioides o analgésicos narcóticos. Eh, Estos solo se utilizan, ¿sí? Para el dolor que es intenso, ¿sí? Ese dolor que no se alivia con ningún otro tipo de analgésico. Bien, se utiliza cuidadosamente bajo vigilancia directa del médico. ¿Sí? ¿Son muy efectivos? Sí. ¿Son muy seguros? Sí. Bien. Tenemos analgésicos, opioides o analgésicos narcóticos débiles, por un lado, bien, que son los que se utilizan, son estos medicamentos que se utilizan para el alivio del dolor de moderado a severo. ¿Sí? ¿Qué hacen estos medicamentos? En realidad actúan sobre el sistema nervioso central. Bien, reducen lo que es la percepción del dolor. Bien, mayormente lo prescriben para dolores, por ejemplo, postoperatorio, para lesiones, para enfermedades crónicas, ¿sí? Entre los principales analgésicos opiáceos o opioides débiles tenemos la codeína, ¿sí? Que se utiliza muchas veces en combinación con otros analgésicos, como por ejemplo el paracetamol o el ibuprofeno, porque aumenta la eficacia. Bien, se utiliza para entonces dolores de leves a moderados. Bien, también la codeína se utiliza para ¿qué? Para tratamiento de la tos y para el tratamiento de la diarrea. Bien, puede tener efectos secundarios, sí, ¿cuáles? Mareos, somnolencia, estreñimiento, y si se consumen altas dosis, puede llevarnos a la dependencia. Bien, el otro es el tramadol, que seguramente lo han escuchado nombrar alguna vez, que es un opioide en realidad sintético, que ese actúa sobre los receptores del dolor del sistema nervioso central y inhiben lo que es la recaptación de serotonina y noradrenalina. Bien, está indicado para dolores de moderado a severo, ¿sí? Efectos secundarios, náuseas, somnolencia, mareos, ¿sí? Y en casos más severos puede haber riesgo de convulsiones, ¿sí? Luego tenemos la hidrocodeína, dihidrocodeína, que también es un opioide sintético, ¿sí? Muy similar a la codeína, pero es un... A ver, la única diferencia que hay es en la potencia y los efectos secundarios que tiene, ¿sí? Este se utiliza para dolores moderados, para la disnea y para la tos también, ¿sí? Y puede causar estreñimiento, náuseas, dependencia con el uso prolongado y somnolencia. Bien, el otro es el tapentadol, que, a ver, se usa en realidad para el tratamiento agudo y crónico, ¿sí? Efectos secundarios, náuseas, somnolencia, mareos, ¿sí? Y hay un riesgo bastante pequeño, pero está de efectos secundarios gastrointestinales. ¿Bien? Entonces, para tener en cuenta todo lo que son consideraciones, podemos decir, generales de los analgésicos opiáceos o narcóticos o opioides. La dosis y la administración.
¿sí? La dosis debe ser individualizada según la intensidad del dolor que presenta ese paciente y la respuesta que da ese paciente, ¿sí? Y fundamental seguir instrucciones del médico. Bien, si nosotros seguimos las instrucciones del médico, ¿qué sucede? Minimizamos el riesgo de dependencia y de efectos secundarios. ¿Sí? Luego habíamos hablado de que hay un riesgo de dependencia. ¿Sí? Estos analgésicos que nosotros hablamos se consideran débiles, entre comillas, en comparación, por ejemplo, con opioides más potentes, pero de igual manera tienen un potencial de causa de dependencia y de abuso, más que nada por el uso prolongado. ¿Sí? A tener en cuenta también interacciones con medicamentos. ¿Sí? Pueden interactuar con otros medicamentos, ¿sí? Pero también puede aumentar lo que es el riesgo de efectos secundarios. Por eso siempre digo que hay que informarle al médico si estamos tomando cualquier otro tipo de medicamento, así nos parezcan más pavo habido por haber, como les dije, un paracetamol, un ibuprofeno. ¿Sí? Efectos secundarios comunes en todos los opioides: somnolencia, mareos, náusea, estreñimiento, en algunos casos, efectos más serios como la depresión respiratoria. ¿Sí? Y ahora sí hablamos de los analgésicos opiáceos fuertes. Voy muy rápido, Virginia, Samantha, que yo las veo a ustedes que escriben, Rocío creo que también. Voy un poquito, díganme, porque yo que se me van las ideas a mí, por eso. Por eso suelo hablar rápido, perdón. Es como que hablo, si hablo lento, mi idea va muy rápido y se me fueron, se me pasan. Está bien, va bien, para mí. Bueno, gracias. Ah, si no, miren, les cuento un truco. Va, a lo mejor lo saben. Cuando van a YouTube a ver la clase, bajen la velocidad. En vez de poner normal, la ponen en 0,75. Entonces ahí me van a escuchar que hablo re despacito, pausado, todo divino. Cuando no me quieran escuchar, la suben a 1,5, a 2, no hay problema. Analgésicos opiáceos fuertes, entonces, que son medicamentos utilizados para dolor severo, o sea, para aliviar. No te voy a preguntar, Jennifer, si lo haces aumentando para que vaya más rápido o disminuyendo. Eso no lo voy a preguntar, no voy a hacer tan mal. Dice que ella lo hace en YouTube a eso. Yo también lo hago. Bien, entonces, analgésicos opiáceos fuertes para aliviar dolor severo, ¿sí? Que en realidad son los que no, o sea, se utilizan estos medicamentos en aquellos pacientes que no responden a ninguno de los tipos de analgésicos que estuvimos hablando, ni a los débiles ni a los AINES. ¿Bien? ¿Actúan dónde? Principalmente en el sistema nervioso central, se unen a ¿qué? A receptores opioides y alteran lo que es la percepción del dolor. ¿Sí? Uno de los más conocidos, morfina. La morfina, ¿sí? Que es uno de los opioides más antiguos, ¿sí? Y es el más utilizado en el manejo del dolor severo. ¿Bien? Eh, a ver, dolor severo o dolor crónico severo, ¿sí? El postoperatorio, para el dolor oncológico, el dolor de lesiones por ahí graves, ¿sí? Efectos secundarios, mayormente los que venimos nombrando: somnolencia, náuseas, vómito, estreñimiento, ¿sí? Riesgo de dependencia y depresión respiratoria. ¿Sí? Sentir que nos ahogamos, ¿viste? Cuando sentís que no nos entra el aire. ¿Bien? Por otro lado, tenemos la oximorfina. ¿Bien? Que es un opioide semisintético. ¿Bien? Es derivado de la morfina. Pero
¿qué tiene la oximorfina? Es más potente que la morfina. ¿Sí? Se utiliza dolor severo crónico y agudo. ¿Bien? Efectos secundarios muy similares a la morfina, con un riesgo bastante significativo de náuseas, vómito, estreñimiento y depresión respiratoria. Bien, por otro lado, hidromorfina, con H, hidromorfina, ¿sí? Que también es un opioide semisintético derivado de la morfina. ¿Sí? Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que la hidromorfina, es aproximadamente entre 5 a 7 veces más potente que la morfina. ¿Sí? Se utiliza muchas veces ¿para qué? Para el dolor agudo severo y el dolor crónico, que son resistentes a otros tratamientos. O sea que otra cosa no le hace efecto. ¿Sí? Efectos secundarios: somnolencia, mareos, náuseas, vómitos, estreñimiento, depresión respiratoria. Exactamente lo que venimos hablando. ¿Sí? Otra que también seguro lo sintieron nombrar es el fentanilo. ¿Sí? El fentanilo es un opioide sintético, sumamente potente. Aproximadamente 100 veces más potente que la morfina. Así que imagínense eso. Una dosis de fentanilo y salimos todos a correr maratones acá. ¿Sí? Para el dolor severo, ¿sí? Pero se utiliza, por ejemplo, en ciertas situaciones como el cáncer avanzado, el dolor bastante agudo postoperatorio, y se utiliza como anestésico. ¿Sí? Hay diferentes formas de administración: parches transdérmicos, inyecciones, pastillas bucales. ¿Sí? Y sí tiene alto riesgo de dependencia, de depresión respiratoria, perdón, de sedación, náuseas, vómitos y un riesgo muy elevado de abuso y dependencia. Bien. El otro ahí está. El otro que vamos a nombrar, que seguro también lo han escuchado, es la oxicodona. Oxicodona, todo junto, ¿no? Oxicodona, que es un opioide semisintético. Bien, este opioide tiene una potencia intermedia, podemos decir, entre la morfina y el fentanilo. ¿Sí? Bien. Entonces, efectos secundarios muy similar a los opioides: estreñimiento, náuseas, somnolencia, depresión respiratoria, entre otros. La última que les nombro es la metadona, que también seguro la sintieron nombrar. Creo que todos los que estoy nombrando, los más utilizados, obviamente, que también es un opioide sintético. Bien, que la metadona es utilizado tanto para el manejo del dolor severo como en lo que es el tratamiento de dependencia a opioides. ¿Qué pasó? ¿Lo repito, Virgi? Perdón. Jennifer, ¿querías hacer alguna pregunta o decir algo? Para las adicciones. Exacto, la dependencia, exactamente, para las adicciones. Muy bien. Bien,
Efectos secundarios, además de somnolencias, náuseas, vómito, estreñimiento, además de todo lo que venimos nombrando, tiene riesgo también de arritmias cardíacas y depresión respiratoria, que también lo habíamos nombrado. Agreguen arritmias cardíacas. Uy, qué trabada estoy. Bien, entonces ahora consideraciones generales, administración y dosis, ¿sí? Lo que es la dosificación, digamos, de estos opiáceos fuertes, también individualizada para cada paciente, tener en cuenta, el médico va a tener en cuenta obviamente la severidad del dolor, la respuesta al tratamiento, ¿sí? Todos los opiáceos, fuera cual fuera, tiene riesgo alto de potencia esto del abuso, de la dependencia, ¿sí? Por eso es crucial que esté bajo supervisión médica o sea administrado bajo supervisión médica. Efectos secundarios generales: depresión respiratoria, estreñimiento, náuseas, vómitos, somnolencias, mareos, ¿sí? Con respecto a la intervención con otros medicamentos, pueden interactuar con otros medicamentos, ¿sí? Pero acuérdense que aumenta el riesgo de efectos secundarios, ¿sí? Bien. Y con respecto al almacenamiento de estos medicamentos, más que nada en casa, bueno, en casa y en la farmacia también, ¿no? En lugares seguros. ¿Sí? En la farmacia en realidad se colocan bajo llave, pero en casa, en lugares seguros, o sea, para evitar el uso, digamos, accidental o el uso no autorizado en niños o en personas con antecedentes de abuso de sustancias. ¿Sí? Bien. Eh, tan, 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 tan. Estaba fijándome qué sería. Bien. Todo lo que son entonces analgésicos narcóticos funcionan al fijarse a receptores del cerebro y bloquean entonces la sensación del dolor, ¿sí? Mayormente, ¿cuál es la recomendación? Que no dure la toma de estos analgésicos narcóticos más de 3 a 4 meses, ¿sí? Nombre de narcóticos comunes: tenemos fentanilo, codeína, morfina, eh, hidromorfina, hidrocodeína, tramadol, oxicodona. Y con respecto a esto de la toma de los analgésicos narcóticos, acuérdense que era para dolor agudo, como ciertas lesiones, cirugías o procedimientos quirúrgicos, o cualquier otro problema, digamos, de índole médica a corto plazo. Para el dolor crónico, ese dolor por ahí que es persistente durante 3 meses o un poco más, ¿sí? Se puede deber ese dolor a una lesión, a una enfermedad que por ahí afecte lo que es el sistema nervioso, ¿sí? Acuérdense que tenemos analgésicos opiáceos débiles, ¿sí? Y los analgésicos opiáceos fuertes. ¿Bien? ¿Quién me puede dar algún ejemplo de analgésicos opiáceos débiles? ¿Cuáles habíamos nombrado? ¿Tramador puede ser, profe? Me- Profe, ¿Cómo me perdí? Estás anotando como una loca y me dice, me perdí. El tramador. abro el de- Está bien, perdón. Rosy, vos, a ver. Está bien igual, Virgi, el tramador, sí. Rosy, ¿alguno que tengas por ahí?
No lo escuchamos a Rox. ¿Codeína? Codeína, bien. ¿Y los fuertes, alguno? Todos los Mm, relacionados con la morfina, ¿se acuerdan? hidromorfina, metadona, fentanilo. Bien, bien, bien. Vamos bien. No están perdidas. ¿Ok? Eso acuérdenselo para la evaluación, ¿no? Genial, Anabela, no hay ningún problema. Bien. Sigo, entonces. Sigo, porque venimos bien, por lo que escucho, ¿no? Bien. Hablamos de lo que son los fármacos coadyuvantes. ¿Qué son los fármacos coadyuvantes? Son medicamentos, ¿sí? Que no son analgésicos específicos, como los que venimos nombrando hasta recién, pero que se utilizan en realidad junto con otros analgésicos para potenciar ese efecto, ¿sí? Especialmente los fármacos coadyuvantes se utilizan para el manejo del dolor crónico y agudo, ¿sí? Eh, por ejemplo, para dolores, el dolor oncológico, para dolores neuropáticos, ¿sí? Entonces, dentro de esos tipos de fármacos coadyuvantes, tenemos los antidepresivos. Los antidepresivos se utilizan para el tratamiento del dolor, por ejemplo, neuropático y para la fibromialgia. Fibromialgia, no fibromialgia. Fibromialgia, ¿sí? ¿Qué hace los antidepresivos acá? Actúan aumentando los niveles de neurotransmisores que modulan el dolor, ¿sí? Por ejemplo, la duloxetina, ¿sí? Luego tenemos otros tipos de fármacos coadyuvantes, como son los anticonvulsivos, ¿sí? Se utiliza y es muy efectivo para lo que es el manejo del dolor neuropático, ¿sí? O también para la neuropatía diabética. Por ejemplo, la carbamazepina, está bien, carbamazepina, ¿sí? O la gabapentina, también es otro, que es un anticonvulsivo que se utiliza eh, para esto del manejo del dolor, ¿sí? Por otro lado tenemos los corticoides, la dexametasona, por ejemplo, la prednisona también, ¿qué hacen? Reducen la inflamación y la hinchazón, ¿sí? Y son útiles para el manejo del dolor, ese dolor que tiene un origen inflamatorio, ¿sí? También es muy bueno para ese dolor de la presión de los nervios causado por tumores, ¿sí? Luego tenemos analgésicos locales y antirrítmicos, que ahí hablamos de la lidocaína, ¿sí? Que viene en forma tópica, viene parches, ¿sí? Hablamos de la mexiletina, también es otro que se utilizan ¿para qué? Para el tratamiento de dolor neuropático localizado y algunas arritmias dolorosas. Bien, los antiespasmódicos también, ¿sí? Que en realidad son medicamentos que se utilizan para el tratamiento asociado a espasmos musculares.
¿sí? Por ejemplo, el baclofeno. ¿Bien? El otro, antipsicóticos. Hoy las estoy haciendo escribir como loca. Para el dolor severo, ¿sí? Que en realidad tienen un componente psicótico o un componente de delirium, ¿sí? Por ejemplo, el más conocido, la olanzapina, ¿sí? Otro fármaco coadyuvante son los relajantes musculares, ¿sí? Como lo indica el nombre, eficientes para el dolor muscular, para los espasmos, ¿sí? Por ejemplo, la ciclobenzapina. Ciclobenzapina. Bien, bien. Con respecto a los mecanismos de acción de los fármacos coadyuvantes, ya me había ido. A ver, hay algunos coadyuvantes, como por ejemplo los antidepresivos, como por ejemplo los anticonvulsivos, que lo que hacen es que modulan neurotransmisores específicos, como por ejemplo la serotonina, como por ejemplo eh, la norepinefrina, que juegan un rol bastante crucial en la recepción del dolor. ¿Sí? Después teníamos a los corticoides y a ciertos anticonvulsivos que reducen la inflamación, disminuyendo así que el dolor, ¿sí? Y después tenemos a los bloqueadores de los canales de sodio, como son los anestésicos locales y ciertos anticonvulsivos que lo que hacen es que bloquean los canales de sodio de las neuronas, ¿bien? Y eso reduce la transmisión del dolor. Eso a forma de, lo tendría que haber dicho antes, perdón. Eh, se lo doy parte informativa, no es que hace falta que se lo sepan al 100. Bien, consideraciones generales, podemos decir, del uso de los fármacos coadyuvantes. Efectos secundarios. Cada tipo de coadyuvante tiene su propio, podemos decir, sus propios efectos secundarios, que después a medida que vayamos avanzando con el curso vamos a ver cada uno y lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Sí? Por eso hay que tener también cuidado esto de la combinación con otros medicamentos y demás, ¿sí? Algo que sí se recomienda con los fármacos coadyuvantes, que es muy importante por ahí comenzar con dosis bajas, ¿sí? Que esas dosis se ajustan gradualmente, siempre el médico que va a observar la respuesta de ese paciente y la va a ajustar según lo que sea necesario, ¿sí? Bien. Los coadyuvantes o los fármacos coadyuvantes pueden interactuar con otros medicamentos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en conclusión, los fármacos coadyuvantes, aunque digamos un anticonvulsivo, ¿qué me puede hacer contra el dolor? Porque uno dice, no tiene nada que ver. Un antidepresivo, ¿qué tiene que ver con el dolor? Son sumamente valiosos en el manejo del dolor, ¿sí? Más que nada cuando hay ciertas situaciones donde ese paciente, ¿sí? Eh, no responde a los analgésicos, digamos, tradicionales que no fueron efectivos para él. Bien, por eso siempre hablo de que se requiere para cada paciente, para cada persona, para cada individuo, un enfoque individualizado.
¿Sí? Lo que a mí me hace bien, al otro no sabemos. O a lo que el otro le hace bien, no sabemos cómo reacciona mi cuerpo. ¿Sí? Así minimizamos los riesgos. Y si vamos al médico, maximizamos los beneficios. Y sé que es un dolor terrible ir al médico. A nadie le gusta ir al médico. Me incluyo. Paramédico que no voy al médico. Me tiene que estar pasando algo muy grave para ir al médico. ¿Sí? Bien. ¿A dónde quedé? Donde pueden interactuar Bien, con otros comenzamos. medicamentos. Ahí habías quedado. Perdón, no. No, yo veo dónde sigo en realidad, no dónde quedé, dónde sigo. Bueno, porque ustedes me hacen hablar más despacio y a mí se me van las ideas. Paren. Vemos o comenzamos, porque no lo vamos a terminar esta clase, obviamente, principales grupos de antibióticos. ¿Sí? Comenzando por los aminoglucósidos. Bien. ¿Qué son? Son sustancias que combaten muchos tipos de bacterias. ¿Sí? Además, incluye acá, por ejemplo, la neomicina, la gentamicina, ¿sí? Que se usa para tratar, ¿qué? Infecciones bacterianas. ¿Bien? Otro ejemplo, además de la gentamicina, la neomicina, tenemos la amicacina, la canicina también es otra, la estreptomicina es otra, y así podemos seguir hasta pasado mañana. ¿Bien? Entonces, ¿se utilizan para qué? Para ciertas infecciones causadas por bacterias. ¿Sí? Algunos efectos secundarios, mareos, lesiones renales, pérdida de la audición, entre otros. ¿Sí? Bien. Estos antibióticos que yo les nombré, ¿sí? Podemos decir que son insuficientemente absorbidos en el torrente sanguíneo cuando se toma por vía oral. Y por lo general se inyectan, ¿sí? O en músculo o en vena. ¿Bien? Otra cosa que tengan en cuenta, si se toma aminoglucósidos durante el embarazo, existe una posibilidad de efectos nocivos en el feto, como la pérdida de la audición, que yo les dije que era uno de los efectos secundarios. ¿Sí? Bien. Siguiendo por los beta-lactámicos, ¿sí? Que son una amplia clase de antibióticos donde incluimos las penicilinas, donde incluimos las cefalosporinas, ¿sí? Incluimos el carbapenem, ¿bien? Digamos, los beta-lactámicos son el grupo más amplio de antibióticos que hay disponibles. ¿Sí? Entonces, comenzando por las penicilinas, que creo que va a ser la única que vamos a llegar a ver. Entonces, penicilinas es un antibiótico, ¿bien? Actúa contra las bacterias, ¿sí? Sabemos que los que saben, la penicilina es el primer antibiótico que se descubrió, ¿sí? Y sigue siendo uno de los más eficaces en ciertos tipos de bacterias. Bien, ¿se utiliza para qué? Enfermedades infecciosas producidas por bacterias, por ejemplo, neumonía,
sífilis, amigdalitis, abscesos cerebrales, ¿sí? Infecciones genitourinarias, listeria, ¿sí? Entre otras. Bien, efectos secundarios, el más frecuente con respecto a la parte dermatológica, con erupciones en la piel, ¿sí? Puritos puede salir también. También puede producir náuseas, vómitos, diarrea, ¿sí? Esa diarrea que puede llegar a ser bastante intensa, ¿sí? También puede traer efectos secundarios sanguíneos, ¿sí? Por ejemplo, la neutropenia, que en realidad es la disminución de los glóbulos blancos. Leucopenia, disminución de los leucocitos. Trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Y anemia hemolítica. Una anemia por desobstrucción de los glóbulos rojos. ¿Sí? Bien. Otra cosa, las penicilinas, ¿sí? Se puede usar, como les dije antes, en tratamiento de sífilis afectado durante el embarazo, ¿sí? Pero no de forma indiscriminada, por eso hay que ir al médico. ¿Sí? Las penicilinas pasan a la leche materna. Bien, le puede traer diarreas al bebé, erupciones cutáneas, ¿sí? Originar sensibilización también, entre otras. ¿Vamos? Bien. Bueno. Para terminar, y me voy a anotar a dónde voy a quedar, porque si no, después me voy a perder. Esperen que les digo algo más con respecto a las penicilinas, pero déjenme anotar próxima clase, cefalosporina, anótenla por ahí, por las dudas también, para que yo no me olvide, igual ya me la anoté, pero nunca se sabe. A ver, tenemos, con respecto a las penicilinas, tenemos Bencil, en realidad, es bencilpenicilinas, ¿sí? Por ejemplo, la penicilina G y la penicilina B corta. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, la aminopenicilinas, que ahí entra la amoxicilina, la ampicilina. Luego tenemos las ureidopicilinas, que entra la piperaciclina, por ejemplo. Yo sé que son nombres re difíciles, ni a mí me sale. Bien, próxima clase, entonces, seguimos obviamente con antibióticos, nos queda antibióticos, analgésicos, nos queda bastante por recorrer, mucho, pero próxima clase empezamos con cefalosporina, todo lo que es su clasificación, ¿sí? Los monobactámicos también me queda ver, estoy mirando acá, los inhibidores de la beta-lactamasa, bueno, y entre otros un montón más, glucopéptidos, macrólidos, etc. Bueno, y así sucesivamente. ¿Bien? ¿Quedó alguna duda? Sé que ahora se vienen todos los nombres raros, las cosas que... Yo trato de nombrarlos por ahí los que más uno por ahí puede haber llegado a escuchar alguna vez en su vida.
porque hay unos nombres que son más difíciles que no hay forma que te los acuerdes. Y hay veces que los querés leer porque yo me los anoto y ni sé lo que dice ahí. Son muy difíciles. No se preocupen, tenemos siempre el listadito, lo leemos, lo buscamos y listo. Bien, sí quiero que sepan los más utilizados, los que por ahí uno más llega a escuchar nombrar. Bien, bueno, chicuelos, si Dios quiere, nos encontramos el próximo viernes, ¿sí? A las 14 horas, que tengan un hermoso fin de semana y la semana que viene, que un comienzo lindo también de semana. Ahora, bueno, no sé cómo estará allá cerca de donde andan ustedes, pero acá salió el solcito, están teniendo unos días muy lindos, así que disfruten. Gracias por estar, les mando un saludo enorme. Saludos, profe, gracias. Gracias a ustedes. Ay, no, Anabela, dice Anabela que llueve y hace frío. No,